Bueno, hemos invitado hoy al director de Vialidad de Salta, a Gonzalo Macedo, con quien queríamos charlar un poco sobre el estado de la obra pública, fundamentalmente de las rutas de Salta. Así que, Gonzalo, como siempre, gracias por acompañarnos, muy amable. Buenas noches, Inés, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, queríamos ver cuál es el estado de situación de las rutas nacionales que se han paralizado en su momento. En algunos casos estaban hasta licitadas, esto, corregime si me equivoco. A ver cómo está eso y cómo está encarando la provincia este momento, fruto incluso de, creo que una deuda enorme que quedó desde que se paralizó la obra pública. Bueno, lamentablemente, mira, ya estamos a mediados de año y todavía no tenemos una respuesta o algún indicio de que se vaya a continuar con esas obras. Se prometió, en algún momento se habló de que dentro de este parate de la obra pública iban a continuar las obras que tuvieran más del 80% de avance. No sé si te acordás. Nosotros en Salta, la única obra que el gobernador Gustavo Sanz logró sacar a través de un convenio con Vialidad Nacional que llega a 80% es el tramo de la Ruta 40 Molinos-Eclantá, que ya está para recibir la capa asfáltica y terminar, y después pintar la señalética, cosas menores, pero es la única. En la Ruta 40 Payogasta... ¿Y de eso hay alguna respuesta sobre esa obra? Tampoco. Ninguna. Payogasta-Palermo tiene un porcentaje del 50%, los tramos de la Ruta 51 en el departamento de los Andes también no llegan ni al 15 un tramo y otros llega al 30%. Rosario de la Frontera Metán, la autopista de la Muerte, que también se había licitado y se había adjudicado a la empresa Vialmani, se hizo el movimiento de equipos, se empezaron a hacer alguna alcantarilla y vino el parate. Porque esto en realidad paró antes de la asunción del nuevo gobierno, ya en la época del presidente Fernández, ya había habido un parate de los pagos de los certificados. Si vos lo traes a esos valores actuales, nosotros calculamos que debe andar entre 12 y 15 mil millones la deuda que tenemos con las empresas que ganaron las obras y las comenzaron. Porque, por ejemplo, la ruta Vaqueros, que la había ganado Ingeniero Medina, se inició desde el Quirquincho hacia Vaqueros, la construcción de la segunda calzada para duplicarla, ya se había hecho el proyecto ejecutivo del puente, se habían hecho las audiencias públicas, se paró, asume el nuevo gobierno, presidente Milei, se cortó la obra pública, también parada, neutralizada, como se le dice en Vialidad. ¿Y es las certificaciones de esas etapas que se hicieron, digamos? Algunas se pagaron, otras no se pagaron más. Por eso te digo que desde julio del año pasado ya se empezó a tener problemas con el pago de los certificados. ¿Estos 15 mil millones de pesos que me hablas aproximadamente son valores actuales o es a valores del momento que se paralizó? Yo te digo que son a valores de principio de año y ya estamos en junio, sumando la inflación, a estos precios se redeterminan mensualmente por el índice de inflación que tenemos, así que debe andar por esa cifra. Vos imaginate que son obras muy grandes, en la obra vial todos los montos siempre son millonarios. Orán Embarcación, ni siquiera se inició esa obra. Que significaba muchísimo para la provincia porque se construyó un puente nuevo sobre el río Bermejo, que hoy el único puente que hay que cruza el río es por la 934, el puente del Elordi, que pasa de Pichanala antes de llegar a Embarcación, y todas obras importantísimas que significaban para la provincia de Salta muchísimo, porque nosotros en obra vial estamos muy atrasados, pero muy atrasados. Tenemos una red vial inmensa, provincial, de casi 10.000 kilómetros, contando redes primarias, secundarias, terciarias, caminos vecinales, y solamente 1.000 asfaltados. Y de esos 1.000 kilómetros de asfalto, casi el 70% está en estado de deterioro, como estaba la ruta 23 entre Rosario y Cerrillo, como está la ruta 28 acá a camino a San Lorenzo, como está la ruta 5, como están la mayoría de las rutas provinciales. O sea que era importantísimo, se había logrado un volumen de obras histórico, que eran estos 8 convenios que se habían firmado con Vialidad Nacional y que ahora no sabemos qué es lo que sucede. Recién este jueves que viene, el jueves 6 creo que es, en Buenos Aires, nos va a recibir por primera vez después de mucho tiempo de insistir con notas el nuevo administrador de Vialidad Nacional, que es el ingeniero Bértola. O sea, después de 6 meses de asumir el gobierno van nosotros a poder recién hablar con porque el antes no había nadie. de De hecho, el jefe del quinto distrito en Salta, Francisco Agolio, cesa en sus funciones con la asunción del nuevo gobierno, pero lo vuelven a elegir, recién en marzo lo vuelven a nombrar. Entonces él asumió de nuevo. Francisco Agolio sigue a cargo del quinto distrito de la Vialidad Nacional.
pero hasta él se le complica la comunicación con el nuevo administrador. Y bueno, Vialidad Nacional hoy está la ruta 68, camino a Cafayate, la ruta 51, camino a San Antonio de los Cobres, y hasta Sico en realidad, porque es ruta nacional, están con mantenimiento mínimo, con 1 o 2 motos niveladoras, la ruta 34, la 16, todas las rutas nacionales que son la columna vertebral de la red vial de la provincia, está con mantenimiento mínimo. De todo esto, digamos que en algún momento se habló de la posibilidad de que la provincia se termine haciendo cargo, por menos de algunos tramos, no digo las obras. ¿Qué posibilidades existe de eso? No tan solo económicas de la provincia, que me imagino que habrán hecho algunos cálculos, sino que esto necesita de autorizaciones. Exactamente. Nosotros necesitamos el permiso de Vialidad Nacional para entrar en la jurisdicción de la zona de caminos de ellos, y ya se nos complicó mucho cuando quisimos entrar en marzo. Al no haber ningún tipo de novedad con respecto al mantenimiento de la 51, después del periodo de lluvia que fue tremendo este año, tuvimos un montón de problemas en la ruta 51 con desplazamientos de barro, piedra, se cortó muchas veces el camino y no podíamos lograr que Vialidad Nacional ingrese con máquina porque no había noticias de nadie, no había... ¿Te acuerdas que el ministro de Infraestructura se cambió al ME? Sí, Infraestructura sí. Lo absorbe, Caputo. O sea, no había ni siquiera quien autorice y diga, vayan a arreglar. No había nadie. Entonces tuvimos que ir nosotros con las máquinas de vialidad provincial a despejar varias de las rutas nacionales. Eso está pasando y va a pasar si Vialidad Nacional no toma la decisión de seguirse haciendo cargo de semejante cantidad de kilómetros de ruta, que la provincia no lo podríamos hacer. Si nosotros hoy con lo que tenemos en Vialidad Provincial, con el equipo que tenemos, la logística, la infraestructura de Vialidad Nacional, de Vialidad Provincial, apenas nos da a nosotros para llegar a cubrir el 50-60% de la red vial provincial. Imagínate absorber la red nacional. O sea, tendría que, no sé cómo sería el arreglo del convenio, pero tendría que ser algo muy importante porque encima las rutas nacionales son casi todas pavimentadas en la provincia de Salta, pero todo en un nivel de deterioro total. Sí, claro, que en algunos casos se puede reparar y en otras hay que repavimentar. Hay que repavimentar, entonces imagínate que los valores que estamos hablando, nosotros podríamos llegar a absorber y a afrontar con gastos, con recursos provinciales, este puente nuevo a Vaqueros, que sí, tuvimos ya una reunión con el gobernador, el ministro Camacho, el ministro de Ibachur, viendo que de esas rutas, la única que estaríamos nosotros en condiciones de asumir por el costo y la necesidad y la prioridad sería la duplicación de la calzada desde el Quirquincho hasta el río Vaquero, la construcción de los 2 nuevos puentes de hormigón ahí, porque el de hierro ya no soporta más el paso de vehículos pesados. Eso ya está en nivel de colapso, ¿no? Exactamente, y ese proyecto está aprobado, está aprobado por Vialidad de la Nación. En cambio los otros, la autopista Rosario de la Frontera Metán, era una obra en ese momento de 8.000 millones de pesos hace 3 años. O sea, eso debe estar ahora, en su momento eran 60 millones de dólares. Ponerle que sigamos valándola en dólares, es una cifra... 60.000 millones de pesos. Claro, 60.000 millones de pesos es una cifra que hoy la provincia, con todos los recortes encima que viene sufriendo de Nación, con la falta del envío de aportes, del incentivo docente, el tema del transporte, lo del subsidio del transporte, todo lo que se dejó de enviar de Nación, imagínate vos asumir ahora un costo a través del financiamiento que vos me digas, internacional o como sea, es imposible que la provincia lo absorba. Esto que me decía Gonzalo de la posibilidad de que la provincia se haga cargo de la obra del puente de Vaqueros. Sí. Eso, digamos, la provincia lo afrontaría, se establecería ese proyecto, digamos, de la posibilidad de un cobro de peajes ahí para recuperar algo. Y yo en esa obra particularmente yo no creo que se pueda establecer un sistema de peaje. Pero por ejemplo en la ruta Rosario de la Frontera Metán, que tiene un tránsito diario de casi 35.000 vehículos, ahí sí podrías hacer vos pensar en la posibilidad de hacer un peaje a través del ingreso de una empresa privada, de aporte privado, pero hoy por hoy con el nivel de inflación que seguimos teniendo, con la macroeconomía tan irregular que tenemos, yo no sé si va a haber una empresa que hoy diga, bueno, yo voy a invertir esta plata y voy a tener un retorno a tantos años y el valor del flete, el valor del peaje va a ser tanto, no lo sé.
Nosotros por lo pronto estamos ahora, la provincia, vamos a iniciar la pavimentación de la ruta 27 provincial en el departamento de los Andes, que es la que vos cuando vas a Tolar Grande tenés que ir por Quijano, por la 51 nacional, llegar a San Antonio de los Cobres, de ahí hace 60 kilómetros e ingresás hacia mano izquierda por la ruta provincial 27. Si seguís derecho, seguís a Sico, llegás a Chile, por la 51. ¿Y son cuántos kilómetros eso? Bueno, la ruta 27. La ruta 27 tiene hasta Caipe, tiene casi 280 kilómetros, hasta el fondo, hasta el límite con Catamarca. Esa llega a Tolar Grande, llega a todos los emprendimientos mineros que se van a desarrollar muy pronto, y ojalá se dé también lo de Taca Taca con el cobre. Pero esa ruta provincial nosotros la vamos a pavimentar con fondos provinciales, y ahí estamos analizando la posibilidad de establecer un peaje para que los transportes mineros, los camiones de gran porte, claro, paguen ahí un peaje. Por supuesto, la gente que vive en el lugar, los que viven en Tolar Grande, en Salar de Pocitos, los originarios, los que son dueños de esas tierras en realidad, lo que necesitarían el mayor, o sea, la mayor cantidad de beneficios lo tendrían que tener ellos, ¿me entendés? Porque ellos son los que han sufrido el abandono de las rutas provinciales durante años. Ahora viene la minería, les despedaza más los caminos, todos estos camiones de alto tonelaje, que son los que generan todos los problemas de calamina. Entonces, los mineros tendrían que ser los que primero hagan ese aporte a través de un peaje que haría que se puedan hacer obras importantes en los primeros 40 kilómetros de este año. Que terminan siendo beneficiados ellos mismos. Exactamente, ¿no? Porque los fletes le bajarían. Hoy el flete, llevar insumos, lo que sea, o cuando tengan que bajar la producción, un camión se despedaza, las gomas, los amortiguadores, el chasis, todo, y entonces el flete vale el doble que en otro lugar que tiene asfalto, como en Jujuy. La Cuesta del Limpar está asfaltada. Entonces ese costo que vos te ahorrarías en el costo del flete, lo podrías pagar en el peaje. Gonzalo, te traigo a Salta y contame, ¿hay algunas dificultades en la circunvalación noroeste? Digamos, ¿hay algunas cosas que reacondicionar? ¿Cuáles son los inconvenientes que se han presentado? Sí, te cuento. En toda obra vial y en toda obra, en realidad obra civil, se establece un periodo de garantía de la obra, que de hecho vos cuando presentás el certificado mensualmente se te descuenta de lo que vos vas a cobrar un porcentaje que generalmente el 10%, que es un fondo de reparo. Ese fondo de reparo se lo utiliza casualmente para que al final de la obra todos los problemas que hayan surgido, vicios ocultos, cualquier tipo de problema, se afronten con ese fondo. Toda obra civil lo tiene, y la obra vial con más razón. Y en este caso, esta obra, que es una iniciativa privada, la empresa presenta el proyecto, hace la obra, y ahí figura también las penalidades y todo lo que pudiese ocurrir en caso de que ocurran, como está pasando ahora, deformaciones o algún problema que no, todos lo vemos. Sí, hundimiento. De hundimiento, y esa cosa. Una obra vial se prueba cuando empieza a recibir el transporte, o sea, el paso de los vehículos, flujo, claro, el flujo vehicular. Vos cuando la tenés a la ruta está toda perfecta, bonita. Lo que sí yo quiero aclarar para que todos se queden tranquilos es que la obra se hizo de acuerdo a las normas que establece la DNB, que es la que maneja todo el tema de los ensayos, de la calidad de los materiales. Todo se hizo de acuerdo a ensayo, los materiales son de primera calidad, los espesores de las carpetas son como dice la norma. Puede haber habido algún tipo de inconveniente, de asentamiento, obviamente que lo hay, en toda obra vial lo hay, así que eso se va a reparar y la empresa tiene, cuando entregue toda la obra, esta que estamos hablando, que es el paso bajo nivel, la construcción de la circunvalación noroeste dentro del campo del Ejército, y ahora que comenzamos, viste, la repavimentación de la 28, San Lorenzo, sí, desde San Lorenzo hasta Salta, una vez que termine la obra completa, calculamos en noviembre, a partir de ahí se hace la recepción provisoria y recién ahí pasan 12 meses, o sea que a finales del 2025 se le entregaría la recepción definitiva. Todo lo que ocurre en ese periodo, así pasó con la circunvalación oeste, cuando se construyó, de la garantía, en la circunvalación sur, en la obra de la ruta 23 entre Rosario y Lerma, la empresa que la hizo, que es Vialman, y todavía no recibió la recepción provisoria, ya tuvo que cambiar 2 veces luminaria, tuvo que hacer un trabajo de cuneteo y arreglar una alcantarilla. Lo mismo va a hacer esta empresa. Toda deformación que haya
todo hundimiento o asentamiento que se produzca, lo van a tener que arreglar, reparar, volver a pintar y dejarlo como dice el pliego y dice la norma. Así que vos imaginate que en esta obra, en la circunvalación oeste, cuando se hizo todo aporte de material, con material terraplén, porque se levantó el nivel de la calzada. Sí. En este caso, casi en 1 kilómetro en el Ejército se cortó una lomada, un cerro, casi 1 kilómetro, 30 metros de profundidad y 80 metros de ancho. Se sacó todo ese volumen de suelo. Obviamente que ahí se modificaron los sistemas, los acuíferos naturales de la loma, el agua, mientras cavaban las máquinas salía agua de los costados, todos esos acuíferos se modificaron, sus cauces, y pasan por algún lado abajo de ese suelo que es arcilla expansiva. Obviamente por algún lado está yendo el agua y se producen asentamientos, pero se lo van a ir arreglando, se va a cavar, se va a volver a hacer la base si es necesaria y se va a hacer la carpeta. Así que me han preguntado mucho por este tipo de problemas que tiene la circunvalación, pero son todas cosas que lo vamos a ir hoy. Vos imagínate que cuando habilitamos la circunvalación, a la semana pusimos los medidores, unos sistemas especiales para medir el flujo vehicular, y determinamos que en un mes pasaron, o sea, por día, hicimos la prueba en un mes. El promedio es por día 15.800 vehículos. ¿Y esto significa descomprensión de, por ejemplo, la avenida Olivia, Arenales, etcétera? Vos imaginate lo que significó esta obra, que de un día para el otro empezaron a circular 15.000 vehículos promedio. Sí, eso claro. Significa, porque por la circunvalación oeste vienen 30, y por la de San Lorenzo es un 20. Enorme beneficio. Eso significó que se descomprima la Arenales, la Bolivia. Pero bueno, ese flujo de golpe de vehículos, sí, bueno, y la obra sigue. Estamos haciendo la obra de la avenida que va a salir por atrás del Parque del Bicentenario para ingresar al Guayco. Bien. Y los camiones siguen andando por la ruta con el tonelaje alto. Así que la gente se quede tranquilo, que la empresa se va a hacer cargo de todo lo que pueda pasar. Incluso en el bajo nivel hay algunas 2 o 3 losas que ya se hundieron, las repararon. Ahora hay otras 2 que cuando pasa cierto nivel de lo que establece la norma, de hundimiento, de ondulación, de segregación, de falta de rugosidad, se mide, si no da, esto no es algo sensorial, che, yo veo que está ondulado, o siento con el auto, que esto es científico, se mide la rugosidad, se mide el nivel de asentamiento, se mide y si no da, se hace de nuevo. Gonzalo, gracias por venir como siempre, muy amable. Por favor, gracias. Hasta cualquier momento, muy amable.